Qué rico, para eso hemos venido. Se han ido rompiendo las estructuras, pero las de Saúl, ¿verdad? Para poner las de David. Oigo un poco mal el sonido, como encajonado, no sé si así le va a tocar al hermano que va a predicar ahorita, pero tal vez si me ayudan los hermanos de sonido, ¿me ayudan? ¿Me oyen los hermanos de sonido? Sí, estaba viendo para atrás yo a ustedes, sí, está bien. Quiero presentarles, amados hermanos, al apóstol Samuel Díaz. Él está viniendo de Ecuador y yo creo que nos va a bendecir con la palabra, así que le damos un caluroso aplauso y bienvenida desde el centro de la tierra. Aleluya, bienvenido Samuelito, Dios te bendiga. Amén. Son todos muy bendecidos por el Señor en este día, amén. Realmente, hermanos, es un privilegio enorme estar en este lugar y poder compartir la palabra del Señor, gracias a nuestro Padre Espiritual que nos da esta oportunidad. Y yo me gozaba en la mañana escuchando la palabra, es lo que el Señor me ha venido dando desde Ecuador para compartirlo. Pero antes, pues, sé que también están bien en Ecuador, hermanos, reciban un saludo de todos los ecuatorianos, amén. Porque si no, cuando lleguen me reclaman, no dio el saludo, y como ahora lo ven por internet. Entonces también ustedes mándenles un saludo a los que están allá en Ecuador, hermanos, amén. Gloria al Señor. Somos un solo cuerpo, somos la misma familia. Allá en Ecuador, por el lado de la senda de la vida, Ebenezer tiene 39 iglesias para gloria de Dios, amén. Así que reciban ustedes ese saludo de sus hermanos en el Ecuador. Yo quiero que estemos de pie un momento, por favor, y hagamos una oración. Vamos a pedirle al Señor que en este día Él nos hable, amén. Él nos ha estado liberando, pero cada día, cada momento, cada persona que está compartiendo, Dios está sacando cosas, está cortando amarras, amén. Hay yugos que se están pudriendo a causa de la unción de Dios, porque esta unción, como escuchamos, no es un adorno. Esta unción tiene, hermano, una funcionalidad, tiene un propósito. Y yo estoy declarando que en esta hora también el Señor tiene de liberarnos. Levante su mano. Padre, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Estamos delante de ti en este día, Señor, pidiendo tu ayuda, amado Espíritu Santo. Tú, el Maestro por excelencia, para que vengas a enseñarnos. Que la unción de tu Espíritu, Señor de gloria, respalde poderosamente esta palabra, porque es tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No se siente. Abrace a alguien y dígale: el Señor te quiere hablar. Dígale: el Señor te quiere hablar. Amén. Ahora sí, tome su asiento. Gloria al Señor. La palabra que el Señor me dio para compartir en este día, yo le he puesto, ¿verdad?, como un título a estos pensamientos: liberando a los hijos ministeriales. Liberando a los hijos ministeriales. Nosotros hemos estado oyendo la importancia que tiene la paternidad, hermano, y créalo, Dios está en este lugar, porque las personas que hemos estado ministrando somos de muchos kilómetros de distancia, pero Dios es el mismo. El Dios que habla en Chile también habla en Ecuador, habla en Guatemala, habla en todo lugar a sus hijos que quieren oír su voz. Amén. Y entonces esta palabra, Dios, durante varios días antes de esta actividad, el Señor venía hablando a mi vida, y que sea pues como un complemento. Todo lo que hemos oído esta mañana es de Dios, está certificado por la palabra. Pero hay una área, ¿verdad?, como hijos, en la cual tenemos que estar atentos, hermano querido, a los mantos
que se nos están siendo lanzados o que nos han sido lanzados desde antes de que llegaras a esta casa ministerial. Yo puedo decirles algo, hermanos. Desde el año anterior para este año, literalmente mi vida cambió. Porque ahora sí tengo padre, ya no estoy huerfanito, yo tengo padre. Amén. Y hermano, eso ha traído una potencialización para el ministerio. Ha traído seguridad. Habían puertas que estaban cerradas, que ahora se abren de acuerdo al propósito y a la voluntad de Dios. Y eso lo hace el Señor cuando somos humildes y reconocemos que necesitamos un Padre espiritual. Amén. Bueno, y yo quiero leer este texto de la palabra, muy conocido. Proverbios 26:2 dice: como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Diga conmigo, no viene sin causa. Amén. Muy bien. Yo quiero leer también, hermanos, esta porción de Esdras, capítulo 9, para poder ir entrando en lo que quiero compartir. Esdras, capítulo 9, versículo 7. Esa es la palabra del Señor. Desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy, hemos estado bajo gran culpa, y a causa de nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en mano de los reyes de estas tierras, a la espada, al cautiverio, al saqueo y a la vergüenza pública, como en este día. En el texto anterior que estábamos revisando se habla de dos personas en cuanto a la autoridad. Se habla de los reyes, que para ese tiempo representaban el poder político, y se habla de los sacerdotes, que representan el poder espiritual. Y en el texto que leímos, ¿verdad?, en la oración de confesión que se hacía, dice: desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy, diga conmigo, de nuestros padres, dice, hemos estado bajo gran culpa. Es decir, que había alguna forma de paternidad no sana, que lo que traía era culpa. Y dice, y a causa de nuestras iniquidades, entienda, herencias, ¿verdad? Nosotros, nuestros reyes y sacerdotes, está hablando de autoridades a nivel, entre comillas, religioso, hemos sido entregados en manos de los reyes de esta tierra. Hay una conexión entre la primera parte del texto y la segunda parte, donde habla que a consecuencia de una paternidad no sana, de una paternidad no ejercida de la forma correcta, estos hombres, ¿verdad?, reyes y sacerdotes, habían sido entregados en manos de reyes de la tierra a varias cosas. Uno, dice, a espada. En segundo lugar, a cautiverio. En tercer lugar, al saqueo, o sea, al robo. Y en cuarto lugar, a la vergüenza pública. Entonces, es importante para nosotros que revisemos que hay 4 áreas de maldición que pueden venir sobre una persona a través de reyes o de sacerdotes. Y estoy hablando en esta hora de liberar a los hijos ministeriales. Y aquí quiero hacer una pausa. Mira, hermano, la bendición que Dios nos ha dado a los que pertenecemos a esta casa es una bendición muy grande. Bueno, usted no lo cree, yo lo creo. Y sabe algo, hermano, yo me siento a la hora del estudio pastoral frente a mi computadora a recibirla por internet y no hay quien me mueva. Y hago los ajustes para recibir la enseñanza de la palabra. Usted que está aquí, aproveche toda la bendición que Dios le da cuando se comparte la sana doctrina que escuchamos en esta casa. Amén. Pero al igual que yo, no siempre fui de esta casa. Y quizá a muchos le ocurrió. Estuvimos bajo alguna paternidad. Reconocimos quizás a alguna persona como un padre. Le reconocimos. Pero esa persona falló. Yo no voy a hablar ni voy a juzgar en lo que pudo haber pasado en la antigüedad con aquellos padres. Pero aquella persona falló. Aquella persona no vivió de acuerdo a los preceptos de Dios y entonces le aceptamos como padre, pero recibimos juntamente con esa aceptación los mantos que esos padres estaban entregando. Y la consecuencia de aquello es espada, cautiverio, saqueo y vergüenza.
por haber recibido, ¿verdad?, un manto de un padre que no era el padre que Dios tenía para nosotros. Mire, mi hermano, yo encontré esto en el año 2002, pero lo guardé porque me pareció tan importante esta estadística que hacía la revista Times. Y decía, hablando de los pastores, que el 30% de los pastores pasan por estas etapas de lo que leímos en Esdras. Dice allí que el 5% de pastores, según esta revista, mueren en accidentes o en enfermedades fáciles de curar. Otro 5% caen en cautiverio, o sea, en juicios, están demandados, hermano, por alguna situación. Otro 5% caen en robo, en defraudación, están estafando, acometiendo actos terribles. Y un 15% caen con el manto de vergüenza, que es, ¿verdad?, los pecados de inmoralidad. Es una cosa tremenda, hermanos, cuando nos toca anunciar a otras esferas, a otra clase de gente, el mensaje del evangelio. Lo que la gente nos dice, ¿yo cómo voy a creer? Si tal persona era muy, súper, hiper, archi, ultra que reconocido. Y mira tú cómo cayó con la secretaria. O mira tú en qué pecado le hallaron y qué situación. Hermano, aquí nosotros no estamos, como le digo, exponiendo pecados de nadie, pero hay que sincerar algunas cosas en nuestra vida. Estamos aquí, mis hermanos, amén. Y mire, y entonces empiezan a hacer burla o a hacer escarnio del evangelio que predicamos a causa de estas personas que fallan y que caen de la gracia cometiendo esta clase de actos. Pero ¿por qué ocurre esto? Hay un desbalance en cuanto a la doctrina, hermanos. Y es que por lo general hay mucha gente que, basándose en la psicología, empieza a echarle la culpa a otro de los pecados que él está cometiendo. Y dice, no, esto lo hago porque mi papá lo hizo o porque mi abuelito lo hizo. Pero la palabra del Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén, hermanos. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 4:15, porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Pablo lo está aclarando, yo soy su padre. Y bueno, pues ya no vamos a abundar, hermano, en eso, porque en la mañana el Señor nos estuvo hablando de eso. Pero en el Antiguo Testamento habían 3 personas a las que se reconocía como padres: al patriarca, al sacerdote y al profeta. Eran las 3 personas a las que se le reconocía como padre. Por ejemplo, Abraham era un patriarca, era un padre. Elí era un sacerdote, era un padre. El profeta Elías era un profeta y era un padre. Por eso es que le dice Eliseo, Padre mío, Padre mío. Es decir que ellos ejercían paternidad en el Antiguo Testamento. La herencia ministerial es la transferencia, entonces, entendiendo lo que es un padre, es la transferencia de bendiciones o maldiciones que un padre espiritual hace a sus hijos. Esa es la herencia ministerial, las bendiciones o maldiciones que un padre espiritual lega o deja para sus hijos. Estas se manifiestan ¿en qué, hermano? En las virtudes o en los fracasos de lo que hizo ese padre espiritual. Si ese padre que tuviste, ¿verdad?, antes de llegar a esta casa, no tenía conciencia de la santidad de Dios y vivía en el pecado, en el adulterio, no tenía ningún problema con defraudar, con mentir, hermano, con robar, y tú reconociste como padre a aquella persona, ese manto fue lanzado sobre ti y está sobre ti. Porque un padre es el que tuvo la responsabilidad de guiar tu vida espiritual y ministerial. Y no solamente guiar, hermano, porque de repente yo me canso de que alguien me guíe. Un padre es cuando entendemos que Dios nos lo dio, es para siempre, hermano. Pero eso es un padre espiritual. Y esa es la herencia ministerial. Ahora entienda usted el por qué, a pesar de estar en esta forma de doctrina bendita que el Señor nos ha dado en esta casa, no puedes avanzar.
No puedes fluir. Otras personas reciben, pero tú no puedes recibir. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hay unos mantos antiguos que tenemos que sacarlo, porque si alguien se quiere vestir, primero se tiene que desvestir. Si alguien quiere que le pongan algo nuevo, tiene que sacar lo viejo. ¿Cuántos estamos de acuerdo, hermanos? Porque si no, esto sería como poner un parche o ponerse un adorno sobre esa ropa que tenías. Y hermano, el Señor te quiere vestir con lo de Él, pero primero te tienes que desvestir. Y hay que empezar por sacar la santa tradición evangélica de nosotros, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay que empezar a sacar esos mantos viejos, porque lo que Dios tiene para nosotros, para este tiempo, es algo glorioso. Dale un aplauso al Rey de Gloria en esta hora. Amén. Y yo quiero que revisemos la herencia que dejó un patriarca a su hijo. Génesis capítulo 12, versículos desde el 11 hasta el 13. Dice la palabra: y sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai su mujer: mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer. Y sucederá que cuando te vean los egipcios, dirán: esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y para que yo viva gracias a ti. ¿Qué es lo que está haciendo Abraham en esta porción de la palabra, hermano? Está mintiendo. Está diciéndole a su mujer que diga una mentira. Mire lo que ocurrió en el versículo 9. Dice: entonces Abimelech llamó a Isaac, ya este es el hijo, y le dijo: he aquí, ciertamente ella es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? Isaac le respondió: porque me dije, no sea que yo muera por causa de ella. Pareciera que esta es la continuación de la narración anterior. Pero sabe una cosa, estamos hablando en la narración anterior de un padre y estamos hablando del hijo. Esto es como la venganza, segunda parte. ¿Cuántos estamos aquí, mis hermanos? Repitiendo lo que el padre hizo negativamente, este hijo lo está repitiendo. Y cuando usted lo revisa en la Biblia de las Américas, usted puede darse cuenta que realmente, hermano, lo que ocurrió fue que el rey, ¿verdad?, tomó a Sara y estuvo con ella. Eso se da a entender en la Biblia de las Américas. Yo escuchaba un día al apóstol y digo, bueno, eso tiene que ser así. Cuando él enseñaba y nos decía, es muy posible que Dios haya hecho estéril a Sara para que no tenga un hijo de este egipcio. Y guardó de esa forma el vientre de ella. Hermano, mira, ¿sabes por qué hay cosas que no han germinado en ti? Porque Dios guardó tu vientre espiritual para que no des ningún mal fruto para este tiempo. Pero la semilla que estamos poniendo en este día es una semilla de Dios. Recíbela y que fructifique en tu vida para gloria de Dios. Hermano, repite el pecado del padre. Repite lo que el padre hizo. Una herencia negativa que él la tomó y también la aplicó en su vida. Eso en cuanto a un patriarca. Veamos el ejemplo ahora de un sacerdote. Dice la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 30 y 31. Por tanto el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esté de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa. Y verás la angustia de mi morada, a pesar de todo el bien que hago a Israel, y nunca habrá anciano en tu casa. Esta palabra se le están dando a Elí, un padre, porque de acuerdo a lo que revisamos, padres era, hermano, ¿quiénes? A ver, el patriarca, el sacerdote y el profeta. Estamos hablando de un sacerdote reconocido como un padre. Pero entonces
El tiempo comienza a pasar y ya encontramos a Elí obeso. Dice la Biblia que estaba echado, literalmente echado. Sus hijos cometiendo pecado tras pecado, haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y cuando el pueblo le va y le reclama a Elí, lo que Elí dice, ¿qué es lo que hacen, muchachos? Como que les dice, no pequen mucho, 2 adulterios no, 1 es suficiente. Una corrección, hermanos, aguada. Una corrección sin fuerza. Una corrección que realmente, hermano, no era corrección. Y mira, entonces el Señor dice, te voy a poner en angustia. No habrá anciano en tu casa, y empieza a declarar maldición sobre la vida de Elí, el sacerdote. Fue tremendo aquello. Piense usted en las generaciones que venían luego de Elí, cuando ya este hombre tenía una maldición por hacer la obra de una manera inadecuada. Porque la mano del diligente enriquece, pero la mano del negligente empobrece. Y Elí era negligente para hacer la obra. Ya tenía pereza a levantarse de la silla, a exhortar, a enseñar. Ya tenía pereza a hacer la tarea que a él le correspondía. Y por eso el Señor le dice, todos van a prosperar, pero tú no vas a prosperar. Esta palabra aparentemente quedó allí. Pero luego de 95 años de que se declaró esta palabra sobre Elí, viene una maldición sobre Abiatar. Y Abiatar era descendiente de Elí. Mire, hermano, veamos las virtudes de Abiatar, porque yo quiero que usted entienda en esta hora. Mire, ayer el apóstol decía algo precioso. Primero vamos a cortar las ligaduras de impiedad para luego amarrarte a Cristo. Porque dejamos de ser esclavos del mundo para convertirnos en esclavos de Cristo. ¿Cuántos quieren que nuestro Padre Sergio nos vista a todos? Pocos. ¿Cuántos quieren que nuestro Padre nos vista a todos? Hay que sacarse las ropas viejas que trajiste. Así sean de marca. Me refiero a que es que yo vengo del ministerio pero ahora estás aquí. Y si quieres esta ropa, te tienes que desnudar. Fuerte aplauso a la gloria del Señor en esta hora. Aleluya. Miren las virtudes de Abiatar, el descendiente de Elí, sobre quien recayó esta palabra luego de 95 años que fue lanzada sobre Elí. Primer libro de Samuel 22:20 dice, pero un hijo de Ahimelech, hijo de Ahitob, llamado Abiatar, escapó y huyó tras David. Cuando todos se fueron tras un divisionista, hermano, Abiatar se quedó firme. Abiatar prefirió seguir al ungido de Dios. Él no quiso doblegarse. Todo el mundo quería ir, ¿verdad?, tras lo novedoso, tras lo hermoso que este nuevo rey presentaba, hecho rey a sí mismo. Pero Abiatar dijo, yo no me voy, yo me quedo con David. La fidelidad es una gran virtud. Amén, hermanos. Tremenda virtud de Abiatar. Ayudó a trasladar el arca a Jerusalén. Es decir, que era un hombre que amaba la presencia. Y cuando hubo que llevar la presencia a Jerusalén, él estuvo allí comandando, dirigiendo, porque él sabía que lo que venía era bueno. Abiatar fue fiel a la casa de David durante mucho tiempo. Pero sobre él había una herencia de maldición que le había sido legada de quien había sido su padre. Había una herencia de maldición. Y esa herencia de maldición, en el primer libro de Reyes, capítulo 1, del 5 al 7, se manifiesta y dice, entre tanto Adonías, hijo de Agit, se ensalzaba diciendo, yo seré rey, y preparó para sí carros y hombres de a caballo y 50 hombres que corrieran delante de él. Su padre nunca lo había contrariado, preguntándole, ¿por qué has hecho esto? Era también hombre de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y había consultado con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, que respaldaban a Adonías. ¿Qué es lo que ocurrió?
Unos años antes, Absalón se levanta, pero Abiatar dice, yo no me voy a ir con Absalón, yo voy a ser fiel a la casa de David. Pero llegado un momento, es muy posible que Abiatar no revisó esas herencias que habían sobre él. No revisó aquella palabra que había sobre su descendencia. No tuvo quizá esta oportunidad como la que tenemos hoy de cortar con toda cuerda del pasado. Y llegado un momento, hermanos, Abiatar cede a la tentación y se va con Adonías, quien también levantó caballos y dijo, yo voy a reinar. Me dan ganas de hablar del reino ya, pero no lo vamos a tocar ahorita. Pero hermano, mire, están proclamando, ¿verdad?, todo pulmón su gobierno. Qué tremendo. Pero volvamos a Abiatar. Abiatar se deja seducir, hermano. Y no solamente seducir, se hace parte del complot, convirtiéndose en el consejero de Adonías. ¿Qué ocurría? Un manto de maldición que estaba sobre Elí se activó 95 años después y vino a molestar a la vida de Abiatar, un tremendo siervo de Dios. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Primer libro de Reyes 2:35 dice que Salomón lo expulsó del sacerdocio. Dice, en su lugar el rey nombró sobre el ejército a Benaía, hijo de Joiada, y el rey nombró al sacerdote Sadoc en lugar de Abiatar. Abiatar se quedó sin sacerdocio, es decir que la palabra dada, nadie de tu descendencia estará en ese lugar. No llegarán a la vejez en el ministerio, serán sacados, tendrán hambre. Esa fue la palabra que el Señor le dio a Elí. Andarán mendigando por un lugar, por una predicación. Hermano, pero a los que somos hijos de esta casa nos quieren tener en todas partes compartiendo la doctrina que Dios nos ha entregado aquí. Y toca decir no, porque tenemos que cumplir con los nuestros. Amén, hermanos. Pero cuando hay estos mantos raros, hay gente que anda diciendo, llegué, no tienes un día libre, no seas malito, déjame predicar. ¿Con qué le doy de comer a mis hijos? Hermano, qué tremendo. Hoy yo te desato de eso en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro que tu ministerio es firme, porque así lo decreta el Todopoderoso. Tu ministerio es firme para gloria de Dios. Sadoc tomó el lugar de Abiatar. Y aquí empieza una nueva descendencia. Y de esa descendencia somos nosotros. ¡Aleluya! Empieza una nueva descendencia. Abiatar es dejado a un lado y Sadoc toma ese lugar. Se cumple después de muchos años la palabra profética que le fue dada a Elí. Él era un padre. Déjeme continuar aquí. Él era un padre. Revisemos, hermano, en las personas que reconociste como padre. Si algún día reconociste a alguien como tu padre, quizás perteneciste a una organización, había un concilio, había un presbiterio, alguien ejercía autoridad sobre ti. ¿Cuál era el comportamiento que tenía en cuanto a lo moral? ¿Cómo era su vida moral, de integridad? En cuanto al trato de la esposa, ¿cómo trataba a su esposa, a sus hijos? En cuanto al manejo de la iglesia, era íntegro, hermano, en el manejo de la iglesia. Esas cosas hay que entenderlas. Usted dirá, sí, pero ahora estoy aquí. Pero para que te vistas, primero tienes que desvestirte de lo otro. Porque eso está allí, hermano. Aún para ser ministrados. Yo siempre exhorto a la iglesia y le digo, hermano, usted en su casa coma, pero coma con gusto. No sé cómo le dirán aquí a los puestos de comida en las esquinas. Ahora decimos kioscos. ¿Cómo se le dice aquí? Fonda, ¿cómo? La carreta. La carreta. Yo le digo a los hermanos, ¿cómo? Chucos. Bueno, eso que el hermano dice. Yo le digo, hermano, no coma allí, coma en su casa. ¿A qué me estoy refiriendo con esto, hermano? Que cuando usted está en su casa sabe que la palabra que se le da es para bendecirlo, es sana, es para darle crecimiento a su vida espiritual.
Pero en cuántas ocasiones el ministro de Dios, de la iglesia que sea, que esté frente a una iglesia, da una tremenda palabra y dice, quiero orar por usted, venga aquí delante, decimos, pero es el pastor. Si viniera alguien de otra parte, hermano, yo he visto gente que hasta empuja con tal de recibir lo que trae alguien de otro lado. Si es de Dios, amén. Pero usted no sea novelero, no ande por lo novedoso, ande por lo de Dios. ¿Qué manto pueden estar lanzándole? ¿Qué manto pueden soltar sobre su vida? Usted no conoce. Hay que tener siempre cuidado con todo esto. Aleluya. Y yo voy a poner un ejemplo, solo un ejemplo. Yo no voy a tomar mucho tiempo porque yo sé que esta es hora de almuerzo y los estoy viendo con ojos no tan amigables. Aleluya. ¿Cómo se activa una maldición de adulterio? ¿Cómo se activa una maldición de adulterio? Ahora, no va a venir usted con el cuento de decir, caí porque el tal cayó. No, usted está en Cristo, es nueva criatura. Y hoy estamos cortando con esos hilos de maldición. Pero cuando usted reconoce a alguien o reconoció a alguien como su autoridad y se dejó ministrar y recibió, resulta que en el manto que le soltaron iba todo el combo completo. No solamente las virtudes, sino también los fracasos. ¿Cómo se activa una maldición de adulterio? Segundo libro de Samuel, capítulo 11, para que usted pues pueda tomar nota del texto. Usted encuentra a Samuel, la porción tan conocida de cuando él cae en pecado por quedarse en el palacio. En el Salmo 51, David confiesa y dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahí está diciendo mucho, hermano. David no era fruto de un matrimonio, como diríamos el día de hoy. No era fruto de un matrimonio. Yo entiendo que era un guardadito que tenía por ahí Isaí. Y hay todas las evidencias, ¿verdad? Yo pienso que todos los hermanos de David eran medios negritos, así como yo, zambitos. Y por eso cuando viene David dicen, pero si este es rubio. ¿De dónde salió este? ¿Qué mercadería es? Bueno, hijo de Isaí, pero de por allí. Y él confiesa, he sido engendrado en pecado. En pecado me concibió mi madre. Había ahí entonces una maldición de adulterio a nivel familiar. David se convierte en un adorador. El Señor luego lo lleva y lo hace rey. Alaba a Dios con todas sus fuerzas. Fervoroso adorador de Dios. Dios se agradó de él de tal manera que para este tiempo él promete restaurar el tabernáculo caído de David. Porque él se agradó de la adoración que David le presentaba. Mire usted, el tabernáculo de Moisés tenía tanto oro, tenía, hermano querido, esas cortinas tan especiales y todo, pero Dios dice, ese no me gusta el de David, que aunque sean 4 palitos y un plástico encima, allí me adoraban las 24 horas del día. Ese lo quiero restaurar. Pero algo pasó con él. No fue ministrado en esa área. Su padre le trasladó una maldición de adulterio. Y mira, hermano, si tú te pones a revisar, ¿verdad?, del concilio donde venías, no sé cómo se llamaba, el Congreso Nacional, porque la gente le pone unos nombres medios políticos, ¿verdad?, todo eso. Mi Señor es tan descomplicado, yo soy su padre y ustedes son mis hijos, punto. Pero bueno, el vicepresidente y el vicepresidente y el presidente del no sé cuánto, bueno, todas esas cosas que hay, ¿verdad? ¿Puedes revisar? De repente hubo adulterio y resulta que, aunque tú estás agradando a Dios y estás sirviéndole al Señor, algo de esto está ocurriendo. ¿Qué pasó con Samuel? Perdón, con David. Dice que primero idealizó a esa mujer, dice que la vio y empezó a idealizarla. La idealizó, ya se convirtió en una imagen obsesiva en su mente y empezó a idealizarla. Y por ahí empieza el asunto. Hermano, ¿en cuántas ocasiones, verdad, tú estás que dices, ay,
si mi esposa fuera como la hermana Juana. Qué hermana tan linda para orar, para llegar temprano a la iglesia. Y se viste tan bien, pero ay, mi vieja, Señor bendito. ¿Cuántos estamos aquí, hermanos? Ay, pastor, pero es viendo lo positivo de la gente. Mira, si a alguien tienes que amar es a tu esposa. Y no andes idealizando a nadie, porque hay hermanitas que en la iglesia caminan en puntillas, pero en la casa sus platos son voladores, hermanos. Déjate de estar idealizando. Empezó con la idealización. Luego de tanto estar pensando en ella, se enamoró de esa mujer. Y la prueba está en que él mandó a preguntar por ella. Ya la vio y estaba pensando y, oye, ¿cómo se llama? No sé, pregunto. Y siempre, ¿verdad? Hay alguien que acolita el asunto y fue a preguntar. El rey quiere saber cómo te llamas, de dónde eres, si eres casada o soltera. Y entonces ya está llegando mucho tiempo la hermanita a la iglesia y el pastor la mira, ay, qué santa. ¿Cómo se llama ella? Es soltera, es casada. Y el esposo la quiere. Pregúntele, hermana, para orar. Aquí estamos pastores, ¿verdad? Aquí estamos pastores, hermanos, ¿verdad? Usted no se escandaliza. Tenga cuidado. Porque puede ser que esté activándose una herencia de adulterio. ¿Qué tienes que estar preguntando por la hermana? Pregunta por tu esposa. Las hermanas aplauden. Acompaña a las hermanas. Aleluya. ¿Qué tiene que estar dejándole recaditos en el Facebook? Una palabra para el día. Y le pone, princesa del Señor. ¿Qué pasa? Mire, aquí está mi esposa conmigo. Ella tiene la bendición de que yo sea su esposa. No, es una broma. Pero tenemos, ¿verdad?, nuestro correo. Ella entra a mi correo las veces que tiene que entrar. Yo entro al correo de ella. ¿Por qué tienen que haber secretos en la pareja pastoral? Hermano, ¿por qué tienes tu celular con clave? Hermanito pastor, ¿por qué tienes su celular con clave para que la esposa no revise los mensajes? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Analicemos, revisemos si de la santa institución eclesiástica de la que venimos no hubo adulterio y hoy nos despojamos de esos mantos porque eso no te toca. Eso no te llega. En el nombre de Jesús estamos declarando que eres libre de eso por el poder de la palabra. Y déjeme, hermano, me gusta hincar por ahí siempre, ¿verdad? Hablar de eso. Cuidado con los mensajitos. Y de repente, ¿verdad?, le pone el sobre del diezmo. También ya la hermanita es media bandida. Y le pone, con todo amor para mi único y especial pastor. Y un corazoncito al lado. Y entonces él abre, profesor Girafales. Todos nos reímos, ¿no es cierto? Pero aquí la cosa es seria. Porque el asunto es que el enemigo que tenemos, hermano, no quiere que solamente tú fracases, sino que sabe que al fracasar tú, que eres un padre en tu congregación, está atando a la próxima generación. Pero eso se acaba hoy por el poder de la palabra. No al pecado, lo cortamos en el nombre de Jesús. Se enamoró de ella, luego la poseyó, la mandó a ver y la tomó. Ya estaba el pecado allí consumado, pero sabe que al final ella engendró. Hermano, pero la mandó a ver, la poseyó, y él pensó que nadie lo iba a saber.
que nadie iba a conocer lo que había ocurrido. Pero en ese tiempo, al igual que ahora, hay profetas de Dios a quien Dios muestra aún lo oculto y lo vergonzoso. Dios lo está revelando. Pero yo no voy a ir hasta más allá. Yo creo que si Dios está hablando es por algo. Es posible que estás enamorado. Hoy te vas a desenamorar. Que se estaba diciendo, después del retiro mando a preguntar por ella. Pregunta por tu viejita. Aquí no es que, pastor, se pueden cambiar una de a 50 por 2 de a 25. No, hermano. No, hermano. Vamos a cortar con eso en el nombre de Jesús. Yo voy terminando. ¿Qué tenemos que hacer? Los que ejercemos paternidad, porque los que tenemos padre, también somos padres de mucha gente. Arrepentirnos si de repente dividimos una iglesia, ¿verdad? Liberarse de toda práctica de inmoralidad sexual. Si es que usted vio eso en quien era su padre o ejercía autoridad sobre usted. Si aquella persona dividió una iglesia, usted libérese de eso. Si aquella persona tenía prácticas inmorales en su vida y usted lo sabía, usted lo supo, pero aún se quedó allí, hermano, hay que liberarse de eso. Liberarse de la defraudación a los dineros de la iglesia. Si alguien pedía para algo, pero no hacía con eso, y usted estuvo allí, libérese de eso en el nombre del Señor. Quitar todo manto de práctica de divorcio, hermano. Yo estoy profetizando que tu hogar es estable en el nombre poderoso de Jesús. Que tu matrimonio es firme y es feliz. Que tus hijos crecen sanos en un hogar firme como Dios lo ha establecido. Quítese todo manto de eso. Y también todo manto de feminismo. Si usted viene de un sitio donde había matriarcado, hermano, eso hay que sacárselo de encima en el nombre del Señor. Porque el gobierno de Dios es otro. Ya el tiempo se nos fue, ya estamos en la luz. Pero hermano, yo voy a hacer así rápidamente un llamado. Y era lo que el Espíritu del Señor me hablaba. Y cuando yo oía en la mañana lo que Dios estaba hablando, yo decía, Señor, tú estás aquí. Eres tú, Señor. Si usted tiene tiempo en esta casa, pero antes estuvo en otro lugar, y usted sabe que hubieron prácticas no adecuadas, que hubieron cosas no correctas, hoy, hermano, vamos a sacar esos mantos en el nombre de Jesús. Tú no vas a repetir eso. Mira, hermano, tú no vas a andar mendigando por un altar. Hoy vamos a sacar ese manto de encima. Y yo también pediré luego al apóstol Sergio que nuevamente nos vista.